Tenemos a Ana Lucía de Paraguay, que además nos la encontramos por allí, o su iniciativa nos la encontramos por allí también en los laboratorios, que eso parece que estos sitios de encuentro son maravillosos porque uno descubre cosas que la gente está haciendo que son realmente sorprendentes. Eh, pues resulta que nosotros claramente necesitábamos tener aquí un ejemplo de lo que se está haciendo en el entorno actual, en el entorno pandémico. Y eso principalmente es lo que nos llamó la atención de la plataforma que probablemente nos va a contar ahora en detalle Ana Lucía, y que tiene que ver con algunos de los temas que enfrenta un país como Paraguay, que vuelvo y repito, cuando ella les cuente, ustedes en los diferentes países van a decir, eso me suena conocido, exactamente como lo estamos viviendo nosotros aquí también. Pues resulta que eh, claramente, y como es conocido de todos, la pandemia trajo pues una cantidad de cambios en las personas. Muchas personas vieron afectados, amenazadas sus fuentes de ingresos, su sostenibilidad económica, la posibilidad de mantener a sus familias con los ingresos requeridos para su mantenimiento, eh, el tema del trabajo, de la ocupación, del empleo, el tema de la seguridad. Entonces, todo esto, inclusive, por supuesto, el tema de la seguridad alimentaria, todo esto le cambió el esquema de juego a muchísimas familias. Y en Latinoamérica hay muchos ejemplos de gente que ha venido trabajando en cómo nosotros actuamos rápidamente con algo bien organizado que pueda proveer ayuda acá. Y pues la verdad es que Ana Lucía hace parte o está también como en el corazón de una plataforma que se llama Wenda, y ahora vamos a compartir el sitio para que ustedes entren y miren, porque además tienen allí, hablan de convocatorias de innovación, convocatorias de emprendimiento, programas, y tratan de agrupar una cantidad de movimientos y de actividades, iniciativas que hay en Paraguay en particular. Cuando yo les escuché presentar su iniciativa durante el laboratorio, pues me pareció que tenían una visión muy clara de lo que estaba pasando en el país, del tema de los recursos disponibles en el país, que son limitados, y cómo esos recursos hacerlos muchísimo más impactantes, cómo multiplicar el efecto que se puede tener con esos recursos, es que tenemos que hacerlo. Es decir, nos toca en Latinoamérica con lo que tenemos conseguir más impacto, más resultados. Entonces, nos habló de la plataforma Wenda, que ponía a hablar también actores del ecosistema, que tiene la posibilidad de fortalecer iniciativas enfocadas en particular en los desafíos que trajo el COVID-19 en Paraguay, fundamentalmente. Entonces, resulta que en la plataforma uno puede apoyar una iniciativa, por ejemplo, o registrar la iniciativa para que la apoyen, ¿cierto? Ofrecer productos y servicios, compartir una necesidad, y esto se montó rápidamente, se montó efectivamente y con una muy buena organización detrás. Y para mí es una maravilla poder tener a alguien de Paraguay contándonos esto que está pasando, que yo creo que podemos aprenderle muchísimo. Entonces, las dejo a las dos Anas. Ana Lucía además tiene como una energía especial y se nota que le gusta compartir todas estas experiencias de lo cual podemos aprender todos. Entonces, muchísimas gracias por estar acá hoy, Ana Lucía. Ana Lucía, bienvenida y bienvenida a la plataforma Wenda a todo este festival. Yo, cuando estaba leyendo la información que mandaste, hubo una cifra que a mí me llamó mucho la atención. Y ponías algo como a la fecha o al momento hay 50.000 personas que han sido impactadas con todo el proceso de la plataforma. ¿Cómo llega uno tan rápido a impactar las 50.000 personas y cómo fue ese proceso de desarrollo de toda la plataforma para llegar a este punto en el que están en este instante? Muy buenos días a todos. Muy contenta de estar en este espacio. Gracias Guillermo y gracias Ana por la invitación y estar acá. Fue un reto bastante grande el reestructurar todo el sistema en estos casi un año ya de Wenda. Lo fundamental para llegar a un impacto tan grande en menos de un año, nosotros creemos que son las alianzas.
Wenda forma parte de lo que es la Estrategia Nacional de Innovación, que es una alianza público-privada que está dentro del Estado. Y ahí empezamos a trabajar con organismos internacionales, en este caso específico para desarrollar Wenda, lo que es el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas. Y estas fueron las primeras alianzas que nos llevaron a analizar el contexto de la pandemia y ver cómo podíamos hacer. Y ahí empezar a desarrollar un mapa y se suma a nosotros lo que es Frenar la Curva España, donándonos un poco lo que es el mapa, que es el corazón de Wenda. Pero no nos podíamos quedar solo con registrar las iniciativas y esperar que otras personas le den respuesta a las necesidades. Entonces ahí nos empezamos a aliar con diferentes sectores. Una de las mayores problemáticas que encontramos era la reconversión laboral, como decía Guillermo, y la seguridad alimentaria. Entonces, para la reconversión laboral nos unimos con la plataforma Coursera, que tiene bastantes números de cursos con diferentes universidades, y traemos esto de forma gratuita al país durante la pandemia y durante el encierro total que nosotros teníamos. O sea, era una opción de cómo puedes aprovechar tu tiempo encerrado para mejorar tu situación. De ahí llegamos, jamás pensamos la cantidad de gente que iba a aprenderse a esto. Y después nos miramos un poco más allá y qué íbamos a hacer por la seguridad alimentaria. Y ahí ya necesitábamos un poco replantear la situación y desarrollamos desafíos como lo que estabas contando, Aura, anteriormente. Uno es Moirú y el otro es Valemi. Uno consiste en desarrollar o co-crear en conjunto con organizaciones de base o la sociedad civil estrategias para afrontar la problemática del hambre en Paraguay. Y lo otro es cómo fortalecer la economía de muchas empresas o startups que quedaron cerradas durante esta pandemia. Y todo esto fue mediante alianzas con el Estado, sector privado, empresas, organismos internacionales y la sociedad civil que se unió a nosotros. Nosotros tenemos un gran grupo de aliados sociales y empresariales que son los que nos ayudan a impulsar. Entonces, por eso digo que la base de esto es la alianza y la cooperación entre todos. Sin duda, sin duda. O sea, si no tenemos un ecosistema que esté funcionando perfecto, la verdad es que las cosas no nos van a salir bien. Y creo que además el lograr incluir ¿cómo se dice? Un aliado, una ventaja, por ejemplo, como el introducir Coursera dentro del proceso es fantástico, porque en este momento, tú lo mencionaste, Ana, hay una cantidad muy grande de personas a nivel global que están tratando de ver qué estudian y de ver cómo nivelan cosas, porque en realidad la amenaza, y voy a llamar la amenaza a comillas, de no vamos a tener trabajo, o de nos vamos a afectar, o de la economía se está afectando y tenemos que ver de qué manera nos vamos a poner al día para poder seguir en el mercado. En este momento es una necesidad muy grande, pero además a mí lo que me llama muchísimo la atención es cómo unen todo el proceso de trabajo, de empleo, con el proceso también de la seguridad alimentaria, que si uno va al core de los problemas sociales en muchos de los países latinoamericanos, están tocándole a las dos aristas que son más importantes. ¿Cómo viene ese proceso de identificar en la plataforma y que la plataforma además, de que la gente además conozca la plataforma? O sea, que la gente diga, ah, sí, existe esto. Eso tiene que haber tenido un proceso de comunicación muy fuerte, de mercadeo muy fuerte. ¿Y qué retos han tenido ahí en todo este proceso de estos meses? Voy a empezar por el reto que fue nosotros dijimos, bueno, vamos a una plataforma, pero nos dimos cuenta que mucha gente está muy ajena a la tecnología en Paraguay. El problema de conectividad
creo que es muy grande, igual que en cualquier resto de Latinoamérica. Entonces ahí era hacer una campaña de difusión explicando cómo funciona la herramienta, en qué te puede beneficiar formar parte de este mapa, cómo te pueden conocer, qué ventajas. Hicimos un trabajo muy intenso de 6 meses con el equipo de comunicación, llegando a nivel nacional, también golpeando puertas con organizaciones estratégicas en las fronteras que puedan expandir y hacer llegar. Nos acercamos a universidades, tanto públicas como privadas, de diferentes sectores, para que ellos sean los monitores o guías en las comunidades eh, eh, con las cuales ellos están trabajando, y tenían contacto, y hacer llegar la información de que estaba disponible esta plataforma y que podían encontrar en él. Y al reunir cierta cantidad de iniciativas dentro de la plataforma, después de los 6 meses, teníamos alrededor de 2000 y algo de iniciativas. Nos pusimos a analizar qué tipo de información nos brindaba la plataforma, y nos dimos cuenta que había muchísimos pedidos para asistir a ollas populares, son comedores comunitarios, y nos dimos que la mayoría era llevado adelante por mujeres. Entonces ahí dijimos, bueno, uno de los primeros puntos es la seguridad alimentaria. Después, cómo nos dimos cuenta en todo el proceso, vimos muchísimas startups o e-commerce que se estaban mapeando, y eran muy básicas en la postulación, o cómo tenían desarrollado estas startups o e-commerce. Entonces ahí nos da el otro pie de analizar qué es el otro factor que debíamos de trabajar. Y después, a partir del trabajo con las universidades, nos dimos cuenta que hay un gran número de personas excluidas del sistema formal de educación, que terminaron el secundario o el colegio, como acá le decimos, pero no tenían un título y no les daba el tiempo de hacer una carrera en las universidades, donde básicamente muchas veces tenés que tener el tiempo completo de dedicación a estos espacios. Y ahí un poco nos empezamos a mover y buscar cómo podíamos dar respuestas a estas 3 problemáticas que teníamos muy grandes. Y se nos abrió la puerta de Coursera, brindándonos estos cursos totalmente gratuitos con las certificaciones. Tenemos personas que hicieron 17 cursos durante la pandemia y terminaron, y la mayoría de ellas inclusive son de vuelta mujeres, que muchas veces el sistema de estar dentro del sistema del cuidado les impide salir de la casa para hacer sus estudios. Qué lindo, qué lindo. Lo que pasa es que ahí también además tocamos una arista que por lo menos a mí personalmente me toca mucho, y es el tema mujer finalmente, que ahí nos metemos y la conversación puede llegar a ser larguísima, eh, pero es muy lindo, porque es que finalmente empieza uno a darse cuenta de una cantidad de brechas que hay sociales, y cómo empezar a crear proyectos que ayuden a que esas brechas sociales se cierren. Ana, dentro de esa plataforma, digamos que aparte de Coursera, ¿hay el chance de tener actores diferentes que dicten cursos, que dicten capacitaciones, que digan, yo me le apunto a que se dicte un curso de tal cosa en donde, no sé, digamos, estoy tratando de unir puntos como una iniciativa como la de Gerson en Ecuador, para que uno pudiera unir a la plataforma actores que son distintos? ¿Esa puerta está abierta para que sean un programa de mentores, haz de cuenta, parecido al de Aure en Colombia? Ahora estamos en el proceso de construcción de ese lado. Sí, lo que hicimos es traer mapear bastantes convocatorias que ayuden a mover un poco el ecosistema, y estamos empezando a ver los mentores y
quien básicamente quiere donar el tiempo para ese trabajo de mentoría y cuáles son los más necesarios. En qué sectores debemos empezar a trabajar el tema de mentoría e innovación. Nosotros hoy en día trabajamos básicamente tres pilares: innovación social, innovación empresarial y tecnológica, pero queremos ver específicamente en qué punto es lo que más necesitamos avanzar hoy en día, y eso nos está tomando un poquito de tiempo, pero la idea es brindar ese tipo de espacios de aquí a unos meses a los usuarios. Perfecto, Ana. Ana, mil gracias. Guille, no sé si tienes algún tipo de comentario adicional. No, pero bueno, me gusta ver gente que tomó 17 cursos, me gusta ver esos impactos y me gusta ver que personas como Ana Lucía y su equipo están haciendo más que diciendo, ¿no? O sea, empiezan a hacer y muestran resultados, están adaptándose tal cual a la situación local, con la necesidad de recursos, requerimientos, restricciones, limitaciones y encontrando soluciones rápidas. Y eso en parte es la filosofía de la innovación. Entonces, pues ha sido un privilegio tenerte acá, Ana Lucía, y escucharte nuevamente. Muchísimas gracias.